Vamos a comenzar a armar nuestro pantalón de vestir. Aquí tenemos todas las piezas cortadas, que en el último video ustedes vieron cuáles eran las piezas. Y para armarlo podemos usar un cierre de metal o un cierre de plástico. Se ponen de la misma manera, es cierre de pantalón. Y lo primero que vamos a hacer es pasarnos al burro de planchar para fijar nuestra entretela, ¿sí? El derecho que yo decidí usar como derecho es el lado mate y el brillante para mí va a ser el revés. Entonces voy a tener cuidado en la entretela, que este es Tricotex fusionable. Vamos a cuidar que el lado arenosito quede hacia la tela y el lado que no se siente arenosito, que se siente suave, va a quedar hacia afuera. Vamos a pasar a la plancha. Vamos a empezar a fusionar la entretela y ponemos un papel imprenta para proteger el burro y un papel imprenta sobre la pretina, sobre el Tricotex, para proteger la plancha. Yo lo que hago es solo doblar el papel imprenta, cuidando que no se doble la entretela, así. Y comienzo. Ahora nos pasamos a la máquina de over y vamos a hacer de la pretina un solo de los lados largos. Vamos a hacer over en nuestros bolsillos, en todos lados menos cintura, y vamos a hacer en las piezas del pantalón todos lados menos cintura. También tenemos las vistas, que esta que está a doblez de tela, vamos a hacerle over en toda esta parte menos esto que iría hacia la cintura, igual en esta que va sencilla todos lados menos cintura. Aquí tenemos ya el over en todas las piezas, hojalera contra hojalera, los dos bolsillos en todos los contornos menos arriba, la pretina por un solo de los lados largos, y tenemos las piezas, las dos piezas traseras de nuestro pantalón, que está hecho por todos lados menos cintura. Igual el delantero, todos lados menos cintura. Y vamos a comenzar a armar nuestro pantalón. Vamos a comenzar justamente con la parte delantera, que es donde vamos a trabajar un poquito más por el cierre y bolsillos. Vamos a comenzar a armar nuestro pantalón y lo primero que vamos a hacer es poner el cierre. Para poner el cierre vamos a medir con nuestras vistas que cortamos y vamos a poner una marquita con la greda 1 centímetro antes de que termine la vista. Lo que resta lo vamos a coser con la máquina. Aquí yo ya lo cosí, nuestra distancia fue de 1 centímetro, nuestra pestaña de costura, y cosí el resto. Después de eso vamos a poner el cierre, que va a quedar del lado derecho, va a quedar nuestra vista que va con tela de doblez, porque el pantalón de dama se abrocha igual que la blusa de dama, se abrocha del lado derecho. Entonces lo que voy a hacer es fijar el cierre. Si ustedes se fijan aquí, mi cierre quedó un poquito largo, no se preocupen por eso. Ese sobrante déjenlo hacia arriba, no pasa nada. Entonces de esta manera voy a fijar solamente el cierre con la máquina, con la costura recta. Quito los alfileres, puesto que nuestra máquina no debe, las máquinas industriales no están diseñadas para saltar alfileres, mucho menos. Entonces los quitamos, solo los ponemos para fijar de momento y podemos quitarlos. Una vez que ya fijamos el cierre en la vista y cosimos el espacio que no va a tener cierre, vamos a cambiar nuestro pie por un pie cargado a la derecha para poder hacer el siguiente paso.
Muy bien, ya lo tenemos y ahora vamos a fijar la parte derecha del pantalón en el cierre. Nuestra pestaña de costura es 1 centímetro, aquí la están viendo, 1 centímetro. Pero yo debo de coser a la mitad entre esta distancia y la orilla, ahí. Voy a colocarlo, voy a poner unos alfileres para conservar la distancia, alfileres que después van a ir quitando cuando vayan cosiendo, ¿de acuerdo? Ok, ya lo fijé. Si observan, estoy a un ladito de la línea de pestaña de costura y comienzo a coser desde abajo. Con este pie se facilita el poder coser cerca de los dientes del cierre, muy pegadito, a unos 2 milímetros vamos a coser. Vamos quitando los alfileres y ahí está. Remachamos, muy bien. Ay, aquí falta un pedacito, voy a coserlo de nuevo. Se movió un poquito, ahí está. Muy bien. Luego, en el otro lado, voy a poner la vista que me queda, pero voy a tener cuidado, aquí sí, de coser con 1 centímetro de costura. Para esto pueden ya cambiar su pie prensatela, porque es más fácil con el pie prensatela que tiene los 2 dedos. Este es de 1. Ya tengo mi pie prensatela de 2 dedos y voy a guardar la distancia de 1 centímetro. Remachan, cosen con 1 centímetro hasta abajo. Y cuando lleguen a la costura aquí, remachan. Después van a hacer una costura de cargo. Costura de cargo significa cargar las costuras hacia donde nosotros decidamos, que en este caso todas las costuras las vamos a cargar hacia la vista. Todas las costuras hacia la vista. Y van a pasar una costura aproximadamente a 1 milímetro o 2 sobre la vista. Ahí está. Después de esto, ya tenemos nuestro lado izquierdo y nuestro lado derecho. Ahora vamos a poner alfileres para detener nuestra tela justo en la pestaña de costura. ¿Ven? Muy parejito. Los alfileres se ponen en forma horizontal cuando usamos máquinas caseras, porque las máquinas caseras pueden saltar los alfileres. Las máquinas industriales no. Se dañan los dientes de arrastre, incluso se puede romper la aguja. Entonces, como solo los vamos a poner para detener esta pieza, los ponemos en forma vertical. Muy bien. Ya que tenemos nuestra pieza fija ahí, ahora vamos a coser nuestro cierre. Originalmente lo fijamos a la pieza que tiene tela doblez. Ahora lo vamos a fijar a la pieza sencilla sin quitar los alfileres. Cosemos solo una costura para fijarlo. Esta costura no tiene ninguna distancia, ni pegarla, ni separarla. Solo es fijarla en cualquier punto. Ahí está. Y ya que lo fijamos, vamos a hacer la costura decorativa. Y para esto van a tomar su cinta métrica y van a medir 3 centímetros desde la orilla de la pestaña de cierre. 3 centímetros. Esto es para que se vayan muy derechitos en esa línea y nos quede muy bien puesto el cierre. Vamos a medir 3 centímetros hasta 2 centímetros antes de que termine la costura. Hasta aquí. ¿De acuerdo?
van a coser con línea recta hasta ese punto. Pero van a tener cuidado de que la pieza que tiene tela doblez quede abierta de esta manera. Para que no se les vaya a mover, pueden poner un alfiler de este lado y cosen solo con la tela, con la vista sencilla, hasta el punto que marcamos. Ahí, remachan. Ya que llegaron ahí, remacharon su costura, quitan el alfiler y mueven la vista hacia acá. Ahora tenemos todas las telas hacia el lado izquierdo y vamos a hacer ese último pedacito de nuestra costura decorativa y le van a hacer un pequeño círculo, o más bien un medio círculo, ¿verdad? Hacen la curvita con mucho cuidado. Ahí está. Muy bien. Cuando lleguen ahí, van a subir hasta 1 centímetro. Quitan este alfiler para que no estorbe. Suben 1 centímetro y remachan. Muy bien. Ya está listo nuestro cierre. Cortan hebras. Y ahorita se los muestro para que vean cómo queda. Aquí está. Ya quedó del lado izquierdo nuestra costura decorativa y el cierre está funcionando perfecto. Ahí está. Este es un cierre para pantalón de dama. Ahora ya tenemos nuestro cierre bien puesto, que cubre perfectamente el cierre porque lo pusimos a un ladito de la pestaña de costura. Muy bien. Ahora vamos a poner los bolsillos. Aquí tenemos nuestros 2 bolsillos. La parte diagonal va hacia nuestro delantero, que es este, y va en la diagonal que ya cortamos en nuestra pieza delantera. Cuidamos que quede perfectamente embonado aquí arriba y ahí está. Vamos a coser solo por esta parte diagonal con 1 centímetro. Si ustedes no tienen mucha habilidad, pueden marcar con la greda la costura, o si no, con este guía, con esta guía de pestaña, coser al filo de la tela la guía y cosemos. Iniciamos, remachamos y continuamos toda la distancia, remachamos al final. Y ahora vamos a cargar las costuras hacia el bolsillo, todas las costuras hacia el bolsillo, y pasamos una costura aproximadamente a 1 milímetro, jalando bien nuestra tela para que no se nos haga bolsita. Jalamos y cosemos. Muy bien. Ya que cosimos esta costura, nos queda nuestro bolsillo de esta manera. Aquí está. Este es el piquetito donde dobla y vamos a coserlo, a fijarlo en la parte de abajo. Aquí, solo hasta este punto. Igual con nuestra guía de costura, cosemos. Aquí le dan vuelta y cosen siempre conservando esa pestaña de costura de 1 centímetro, remacha. Ya está armado nuestro bolsillo de esta manera. Y lo vamos a fijar en la parte de arriba para que no se mueva cuando pongamos la pretina. ¿De acuerdo? Lo acomodamos, ponemos un alfilerito aquí, otro alfilerito aquí. Esto es el costado. Y también fijamos, aquí está el piquetito donde debe doblar. Lo acomodamos
Solo vamos a pasar una costura para fijar y fijar en la cintura para que no se mueva. Recuerden siempre quitar sus alfileres antes de empezar a coser. Nos pasamos, fijamos en la cintura y ya está listo nuestro bolsillo. Aquí está el bolsillo y vamos a poner el otro del otro lado. Ya tenemos listos los bolsillos, como pueden observar. Aquí están los dos bolsillos ya puestos y están fijos. Este pantalón nosotros lo cortamos con pinzas adelante y atrás. Y lo que seguiría en este momento es cerrar la pinza por el lado de revés. También quiero comentarles que si ustedes no quieren que tenga pinza en la parte delantera, esos 3 centímetros se pueden eliminar en costado. Solo que tienen que tener mucho cuidado porque la curva que ya tenemos marcada en nuestro costado de la parte trasera tiene que coincidir en esta parte. Por eso, cuando yo quiero eliminar esta pinza, prefiero eliminarla en la parte del centro del pantalón. Antes de poner el cierre, cuando apenas está cortado, yo elimino en diagonal, en cuchillita, la pinza hasta la línea de cadera. Eso pueden hacer ustedes. Aunque cuando el pantalón va a ser para una persona que tiene cintura pequeña, es recomendable las pinzas. Pero si no se las quieren poner, pueden eliminarlas en el centro, porque aquí es un poco complicado. Tienen que tener mucho cuidado en la cadera, en quitar un poco a la cadera para que la curva no quede muy pronunciada, porque al quitar los 3 centímetros quedaría algo así, es muy pronunciada. Entonces lo mejor es quitarlo en el centro del pantalón, del trazo delantero. Bien, ahora lo que nosotros vamos a hacer en este caso, que nosotros sí tenemos pinza delantera, es cerrarla y aquí ponemos las dos piquetitos que coincidan, las dos marquitas, y aquí está la marca que habíamos puesto cuando cortamos. La volvemos a remarcar por si ya se nos borró, la marcamos de nuevo y hasta ahí vamos a coser en cuchillita. Iniciamos, remachamos y vamos a terminar en nada. Debemos tener mucho cuidado en que la pinza se termine casi en nada para evitar que nos haga globito del otro lado. Aquí está ya la pinza y está mi bolsillo. Ahora vamos a coser el trasero, que aquí yo ya cerré la pinza, cerré las dos pinzas por el lado del revés, y ahora vamos a coser el tiro trasero con nuestra guía de costura a 1 centímetro de arriba, de abajo arriba. Remachamos. Ahora lo que sigue es unir la entrepierna del trasero con la entrepierna del delantero y costados. Pero antes de que hagan estas costuras, vamos a ir a planchar todo lo demás para que nos quede muy bien el pantalón y no nos provoque problemas de armado. Vamos a planchar pinzas y vamos a planchar bolsillos. Bien, vamos a planchar las pinzas y las pinzas las van a planchar doblándolas hacia el centro del tiro. Planchamos, luego la costura del tiro la van a abrir. Igual hacen con el delantero, van a planchar las pinzas, que en este caso van a ser hacia el costado. En el trasero es hacia el tiro
en el delantero hacia el costado, aprovechan, planchan el cierre, abren la costura del tiro delantero, luego pinza y luego bolsillos. Siempre procuren planchar por el revés para evitar que las piezas tomen algún brillo o se dañen. Como no sabemos cómo va a reaccionar cada tela, no las conocemos todas, entonces lo mejor es siempre planchar por el lado de revés. Muy bien. Entonces ya están planchados y ahora sí ya vamos a terminar el pantalón cosiendo costados y entrepiernas. Vamos a coser la entrepierna y vamos a cuidar que estas dos costuras coincidan perfectamente. Ustedes recuerdan que cuando cortamos hicimos unos aplomos, aquí están, ven, las cortaditas, estas deben coincidir y esto debe coincidir. Entonces vamos a empezar desde una pierna hacia la otra de esta manera. Si ustedes ven, la parte delantera es más pequeña que la trasera. Esto es correcto, así debe quedar. No se asusten si ven este desajuste, esto es correcto. Entonces comenzamos y con nuestra guía de costura, cuidando nuestro centímetro de un extremo a otro y tomamos los aplomos y cosemos. Cuidamos que coincidan nuestras costuras y cosemos hasta el otro extremo. Ya cosimos la entrepierna, aquí cuidamos que coincidieran las costuras y cosimos de un extremo hasta el otro. Y ahora vamos a coser costados. Colocamos desde arriba y vamos a coser con nuestra pestaña de costura, que es de 1 centímetro, cuidando que coincidan los aplomos hasta la parte de abajo. Empezamos arriba con nuestra guía de costura, remachamos y cosemos hasta abajo. Aplomos, ya tenemos los costados cosidos ambos y ahora solo nos resta poner la pretina y bajamos el cierre y vamos a coser desde la vista, dejando 1 centímetro que sobre de tela para cerrarla, y vamos a coser todo el contorno con nuestra pestaña de costura, que es de 1 centímetro, cuidando que la pinza quede hacia el costado, la delantera, y nuestro bolsillo fijo. Pinza hacia atrás y el bolsillo fijo hacia adelante. Bien, ya tenemos nuestra pretina con la primer costura, que es esta, pero quiero que tomen en cuenta algo importante. Miren, aquí ustedes recordarán pinzas delanteras hacia el costado, pinzas traseras hacia la costura, o sea, las pinzas de un lado hacia el mismo lado, las pinzas del otro hacia el mismo lado.
costura de costado abierta, costura de tiro trasero abierta. Y vamos a tener mucho cuidado antes de hacer la última costura de la pretina, de cerrar el cierre y ver que estas dos piezas coincidan perfecto. Ya que coincidieron, vamos a cortar el exceso de nuestra pretina, dejando solo 1 centímetro. Aquí ya tenemos 1 centímetro que dejamos de sobra y vamos a cerrar cuidando que la pestaña, las dos pestañas de la pretina queden juntitas y cerramos. Cortamos el exceso de tela en la esquina y volteamos de esta manera. Del otro lado hacemos lo mismo. ¿Recuerdan lo que les dije del cierre? Que nos sobraba un poquito y que lo íbamos a cortar hasta que hubiésemos puesto la pretina. En este momento ya podemos cortarlo sin que nos dé ningún problema. Ahí está. Ahora vamos a cerrar igual aquí, que las dos extremos de la pretina queden juntos y cerramos. Igual quitamos el exceso de tela en la esquina para poder voltear bien. Y ahí está. Sacamos el piquito así. Y ahora solo vamos a coser, cuidando que nuestra pretina cubra la primer costura que hicimos de esta manera, y vamos a coser justo abajo de esta costura, de la primer costura de la pretina. Cuando no tenemos mucha experiencia en esto, vamos a medir con la cinta métrica la distancia de la pretina y vamos a poner alfileres aquí para que todo el tiempo, cuando nosotros vayamos cosiendo por aquí, todo el tiempo nos quede de la misma distancia. Aquí ya tengo los alfileres puestos y voy a coser justo abajo de la pretina. Van a tener cuidado de hacer lo siguiente. Aquí remachan, aquí jalan un poquito la pretina para que la costura quede justo donde termina. Aquí van a tener cuidado a la hora de pasar la aguja, con mucho cuidado para que no rompan la aguja, la pasan, le dan unas vueltecitas a mano y continúan. Aquí es muy importante que sepan lo siguiente: hay telas que se van a resbalar y ustedes van a ver como que se enchueca la pretina. Van a tener cuidado de estar jalando la parte de atrás si es necesario. Si no se enchueca, simplemente hacen esto y continúan cosiendo. Si no, se resbala. La mía hasta ahorita no se ha resbalado, todo va bien, pero no todas las telas se portan igual de bien. Vamos a continuar toda la pretina de esta manera. Ya casi terminamos de poner nuestra pretina, pero es importante mencionarles esto: las costuras no deben quedar hacia abajo, sino dentro de la pretina, para que nos dé un buen terminado. Cuidar que esta costura vaya dentro de la pretina y luego doblamos. Si ustedes quieren, pueden hacer la costura sobre la pretina y no pasa nada. Sin embargo, este terminado es mucho más fino. Pusimos la costura justo abajo y cuando planchamos se cubre, se alcanza a cubrir con la pretina y se ve mucho más fino el terminado. Cualquiera de los dos es válido, pero es más fino el que va justo abajo. Bien, aquí ya acabamos de poner la pretina y ya nada más nos restaría hacer ojal y poner el botón. Vamos a marcar la mitad de la pretina y vamos a marcar la mitad y vamos a dejar 1 centímetro antes de que termine la
pretina para hacer nuestro. Aquí vamos a hacer el ojal y aquí vamos a poner el botón. Después de esto, lo único que nos resta es hacer la bastilla. Y vamos a hacer la bastilla. Vamos a marcar nuestra bastilla, que ustedes recuerdan, dejamos 3 centímetros para bastilla. Y es lo que vamos a hacer, doblar. Vamos a doblar 1 centímetro y luego 3. Para hacer una bastilla a mano invisible. Y lo primero que vamos a hacer es poner, ahí está, 3 centímetros. Y vamos a poner alfileres de esta manera, de manera horizontal, para que podamos pasar nuestra aguja por el centro. Esta bastilla va a ser a mano, recuerden, 1 centímetro y luego 3 centímetros y ponen alfileres en toda la bastilla. Vamos a hacer la bastilla y aquí ya pusimos nuestros alfileres para conservar todo el tiempo la misma distancia. Vamos a meter la aguja, que ya está ensartada con 2 hebras, vamos a meterla por abajo para ocultar el remache o el nudo. Muy bien. Ahora vamos a comenzar y vamos a tomar solo 1 o 2 hebras. De esta manera, 1 o 2. Ahí mismo volvemos a entrar y salimos aproximadamente a 1 centímetro. Se trata de que el hilo quede en medio de esta pequeña bastillita. Tomamos 1 o 2 hebras y continuamos entrando y saliendo a 1 centímetro. 1 o 2 hebras. Volvemos a entrar aquí en esta pequeña bastillita para ocultar el hilo en medio y salimos a 1 centímetro. Y así continuamos hasta que terminamos toda la bastilla. Ya tenemos la bastilla hecha, nuestra bastilla invisible de ambas piernas. Y ahora vamos a hacer el ojal y poner el botón. Para poder dar la medida al ojal, vamos a medir el diámetro del botón. El diámetro del botón mide 1,5 centímetros, pero el ojal lo tenemos que dejar medio centímetro más grande. Entonces nuestro ojal lo vamos a hacer de 2 centímetros. Y vamos a cuidar, ya ven, pusimos la marquita 1 centímetro antes de que termine nuestra pretina. Muy bien, la colocamos en el centro y hacemos el ojal. Ya está hecho el ojal y puesto el botón. Ahora solamente vamos a planchar el pantalón y ya se los voy a mostrar completamente acabado. Ahora vamos a abrir costuras de costado y entrepierna y a planchar la pretina, que es lo que nos faltaba. Planchan su pretina y planchan toda abren la costura. También aprovechamos y planchamos la bastilla. Ya está terminado nuestro pantalón y planchado con la línea de quiebre, el bolsillo, vean qué bien quedó, la pretina, el botón. Yo usé un botón transparente, ustedes pueden ponerle del color que, obviamente de la tela. Puede ser, en este caso yo podría haber puesto uno rojo o este transparente. Aquí está por el lado del frente, los bolsillos y por el lado de atrás.
Aquí está para que lo aprecien. Cualquier duda, estamos a sus órdenes. Pueden comentarnos en nuestro canal o hacernos preguntas o peticiones, lo que gusten.